Descubre el increíble encuentro en una mansión aislada que transformó su vida para siempre. Javier, un joven esforzado de 25 años, se encontraba frente a la opulenta mansión de los del Castillo, un lugar envuelto en rumores y misterios. Desde niño, su madre le había inculcado el sueño de ser arquitecto, de tener una vida lejos de la pobreza que los acechaba. Ahora, con el corazón latiendo con fuerza, sabía que este evento podría ser la puerta que tanto anhelaba. Al llegar, el lujo de la decoración lo abrumó. Luces brillantes, música envolvente y risas altisonantes lo hicieron sentir pequeño, como si todas esas sombras de desprecio que había enfrentado en la construcción le hubiesen seguido hasta allí. Sin embargo, su mirada se encontró con la de Verónica, una mujer de rostro dulce, atrapada entre la rigidez de su aristocrática familia. En sus ojos había una chispa de rebelión, de anhelos. Mientras conversaban, descubrieron una conexión inesperada, unidos por las luchas que ambos sufrían en un entorno que parecía destinado a aplastarlos. ¿Alguna vez te has sentido perdido en un lugar donde deberías pertenecer?, le preguntó Verónica con un susurro que resonó en su alma. Mientras la fiesta se desarrollaba, Javier sintió un impulso incontrolable de explorar. Juntos, Verónica y él hallaron un acceso a un sótano oculto. Allí, documentos polvorientos contaban la historia oscura de los del castillo. Conflictos, injusticias, y maldiciones que golpearon a los trabajadores que construyeron la riqueza de la familia. El aire se volvió denso y Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No solo era un empresario en busca de un sueño, era una cadena de sufrimiento y él estaba atado a ella de manera irrevocable. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que la noche avanzaba, Javier fue interceptado por el dueño de la mansión, un antiguo amigo de su padre. Te ofrezco un puesto en mi firma, pero deberás alejarte de tu familia y comprometerte por completo. El corazón de Javier se hizo un nudo. Una oportunidad dorada frente a él, pero, ¿a qué costo? Miró hacia Verónica, atrapada en su propio dilema, y comprendió que la decisión iba más allá de él. Dejaré que el miedo y el deseo me separen, pensó mientras respiraba hondo. Todo se volvía claro. La vida que había llevado su madre, sus sacrificios, no podía ser olvidada así como así. Javier sintió que el tiempo se detuvo, preguntándose si podrían ellos, junto a su comunidad, dar vuelta a ese pasado oscuro. La verdad resaltaba como una luz al final de un túnel, pero el camino por recorrer estaría lleno de incertidumbre. Mientras el destino se dibujaba ante él, con un futuro incierto, la pregunta que lo atormentaba era simple, pero profunda: ¿realmente podría reconciliar sus deseos sin sacrificar lo que más ama? El aire en el sótano era pesado, como si las historias de los que habían sufrido allí estuvieran esperando ser liberadas. Javier sintió un estremecimiento recorrer su columna mientras sostenía un documento desgastado en sus manos. La cruel realidad de aquellos a los que habían maltratado para construir el legado de los del castillo lo golpeó de lleno. Verónica, a su lado, parecía haber entrado en un trance. Sus dedos acariciaban el lomo de un viejo libro cubierto de polvo, y sus ojos, grandes y pálidos bajo la iluminación tenue, brillaban con una mezcla de compasión y rabia. ¿Cómo puede ser que todo esto haya estado oculto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Javier no podía sacar de su mente las promesas de ascenso y éxito que el dueño de la mansión le había hecho. Pero cada palabra que resonaba en su interior iba acompañada por los ecos de sufrimiento de aquellos que habían estado antes. La lucha de su madre, las largas horas en los trabajos más duros, todo comenzaba a cobrar sentido. Podía realmente cerrar los ojos ante la verdad. Salieron del sótano, y la música y las risas de la fiesta parecían burlarse de sus pensamientos. La multitud continuaba disfrutando, ignorando lo que había bajo sus pies. Verónica tomó su mano en un gesto de apoyo, como si supiera exactamente lo que vivía. No estás solo en esto, Javier. Siempre se puede luchar por la justicia, pero debemos hacerlo juntos, dijo firmemente. La noche se sintió diferente a partir de ese momento. Javier se dio cuenta de que la conexión que había sentido con Verónica en la mansión no era solo una atracción, era una alianza, una mezcla de sueños que se cruzaban y cargaban con la historia del pasado. Se dirigieron a un rincón de la mansión donde la gente cantaba y bailaba. Sin embargo, a medida que observaban las sonrisas en los rostros de los convidados, Javier sintió como su corazón latía más rápido. Tenía una elección que hacer. ¿Y si tomara el trabajo?
¿Y si empezara a construir el futuro que siempre he deseado, a costa de olvidar el pasado? Sería un traidor a mi gente. Cada pregunta resonaba en su mente, multiplicándose como sombras que danzaban a su alrededor. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, preguntó a Verónica, sintiendo un desafío creciente en su pecho. Ella lo miró con determinación. Debemos dar a conocer la historia de estos hogares, luchar por la verdad. En la construcción de algo nuevo, necesitamos recordar lo que han sufrido. Javier dio un paso atrás, pensando por un instante. La oportunidad que había soñado se chocaba contra la realidad de todo lo que había conocido. No puedo dejar que el miedo me consuma, pensó. Su decisión iba más allá de él, nunca había sentido una responsabilidad tan grande. En ese instante, los murmullos a su alrededor comenzaron a desvanecerse. Mirando a Verónica, Javier supo que había dado el primer paso hacia algo monumental. Pero con la revelación de sus intenciones vino la duda. ¿Estarían preparados para enfrentarse a la poderosa familia del castillo? Los ojos de Verónica eran un faro, prometiendo su apoyo incondicional. Te acompaña a tus raíces, Javier. No estás solo en esto, aseguró, pero cuando se giraron para dejar la fiesta, un grito ahogado llenó el aire. Una figura apareció entre la multitud, y Javier no pudo evitar sentir que el ambiente se tornaba aún más tenso. La voz del dueño de la mansión resonó por encima de la música, cargada de desafío. No crean que tienen el poder para cambiar lo que ya ha sido escrito en ese momento. Javier supo que su vida estaba a punto de transformarse de formas que no podían imaginar. ¿Se atrevería a luchar por la justicia, o se dejaría vencer por el miedo que lo acechaba desde todas partes? Javier sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. Las risas y la música parecían un eco distante, ahogadas por el rugido amenazante del dueño de la mansión. Un sudor frío recorrió su frente, y su corazón latía desbocado, como si intentara escapar de su pecho. ¿Cómo podía un hombre dictar el destino de tantos, como si fueran piezas de ajedrez en un tablero? Verónica lo miró fijamente, y la furia que ardía en sus ojos era contagiosa. No podemos dejarnos intimidar. Esto no es solo una fiesta, es un símbolo de todo lo que hemos callado. Quieren mantenernos en la oscuridad, dijo, su voz temblorosa pero firme. Javier sintió una chispa de valentía encenderse en su interior. Era hora de elevar su voz. ¿Qué propones?, Javier preguntó, consciente de que tenía que tomar una decisión crucial en ese instante. La presión del momento lo abrumaba, pero sabía que Verónica tenía razón, callar era aún peor que enfrentarse al miedo. Debemos hablar. No solo nosotros, sino todos los que han sido afectados por la familia del castillo. Si contamos sus historias, ¿quién podrá ignorarlas? Verónica se acercó un paso más, su mano aún entrelazada con la de él, como un escudo protector. La voz del dueño de la mansión se hizo más fuerte, arrastrando atentos a los asistentes. Las miradas empezaban a girar hacia Javier y Verónica. Él sintió que el aire se encogía en su garganta. ¿Y si nos rechazan? ¿Y si se vuelven en nuestra contra? Si es así, que sea. Peor sería no hacer nada, respondió ella, mirándole de frente. Aquella determinación afianzó su decisión. Javier apretó su mano, sintiendo como su fuerza se unía a la suya. La música se detuvo. Aquel momento se tornó en un punto de quiebre, un instante surrealista en el que todos los ojos estaban fijos en ellos. Es suficiente, exclamó Javier, su voz resonando en el aire. No podemos seguir ignorando el sufrimiento de aquellos que construyeron este legado. Debemos alzar nuestras voces y reclamar lo que es nuestro. Un murmullo se extendió entre la multitud, como un latido creciente de inquietud. Algunos se atrevían a murmurar entre sí, otros miraban con curiosidad, y unos pocos lucían inquietos. Javier sintió que algo había cambiado en el ambiente, la energía se movía como una ola lista para romper. Javier, no, gritó una de las damas en el evento, mientras el dueño de la mansión se acercaba, su rostro torcido por la rabia. Estás jugando con fuego. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, pero Javier, impulsado por el fervor de la verdad y el deseo de justicia, replicó, ¿qué hay del pasado si solo perpetuamos el silencio? Necesitamos reconocer las heridas, no esconderlas bajo una alfombra dorada. Las voces comenzaron a elevarse a su alrededor. Algunos apoyaban a Javier mientras otros titubeaban, buscando refugio en su propia complacencia. Los amigos de Verónica estaban a su lado, brindándole apoyo. La tensión era palpable mientras Javier se debatía entre el terror y el fervor. Sería ese el momento que cambiaría el rumbo de su vida y de muchos otros. De repente, la sala estalló en murmullos de rechazo y defensa. Pero Javier sintió que una conexión poderosa surgía entre ellos, como si todo se alineara en una sola dirección. La mirada de Verónica se mantuvo firme, inquebrantable.
Ellos necesitan saber que no están solos. Si comenzamos este camino, otros se unirán a nosotros, punto. Y si caemos, caemos juntos, murmuró Javier, con una determinación renovada, pero, justo cuando la multitud comenzaba a inclinarse hacia ellos, el dueño de la mansión alzó la mano, y un silencio ominoso llenó el espacio. ¿Creen que esto es un juego? ¿Que pueden desafiarme sin consecuencias? Javier se sintió retado. En ese instante, sabía que la lucha por su verdad apenas comenzaba. No me detendré, pensó. No dejaré que el miedo me paralice. La mirada de Verónica se encontró con la suya, y fue entonces cuando comprendió que todo estaba a punto de cambiar. No era solo la revelación de verdades ocultas, era la transformación de sus vidas y de la comunidad entera lo que se jugaba en aquellos momentos, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra más, el dueño de la mansión sonrió, y sus ojos destellaron con una amenaza silenciosa, como si supiera algo que Javier aún ignoraba. Si no retroceden ahora, se verán obligados a enfrentar las consecuencias que nadie está preparado para soportar. Con el peso de la advertencia en el aire, Javier supo que lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su valentía, sino la de todos los que se atrevían a alzar la voz. El desafío había comenzado. Pero, ¿podría cumplir su promesa de luchar por la verdad, o habría un precio demasiado alto que pagar? Javier sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo ante las palabras del dueño de la mansión. La multitud enmudeció, como si compartieran el mismo pavor que él. La incertidumbre se transformó en un manto pesado que llevó a muchos a apartar la mirada, buscando la seguridad en sus copas de champán y en las fachadas deslumbrantes de la mansión. Pero Verónica no retrocedió. ¿Qué consecuencias?, preguntó, su voz retumbando con el eco de la determinación. Tejen una red de miedo, pero nosotros tenemos la historia del pueblo. ¿Cuánto tiempo más permaneceremos en silencio? Al escucharla, el murmullo regresó, ahora cargado de emociones contradictorias. Javier observó cómo algunas personas empezaban a sentir, como si por fin despertaran de un letargo complaciente. Pero otros, los más cercanos al dueño, guardaban esa mirada temerosa de quienes solo han conocido la obediencia. Déjalos hablar, musitó un amigo de Javier, Vicente, quien había empujado su camino a través de la multitud. La voz de la verdad siempre prevalece, y es hora de que la escuchen. Sin embargo, el dueño de la mansión no parecía dispuesto a ceder. Su sonrisa se torció, y la mirada desafiante que lanzó Javier era la de un depredador que observa a su presa. El poder se sostiene con más que palabras. Recuerden, todo lo que se dice aquí esta noche tiene sus consecuencias, avisó, mientras su tono adopta un matiz amenazador. Furioso ante la intimidación, Javier dio un paso al frente. Las consecuencias de permanecer callados han sido mucho peores, respondió, sintiendo que la adrenalina ascendía por su cuerpo. El sufrimiento de aquellos que se han ido es más poderoso que tu amenaza. Estamos ya cansados de vivir con miedo. Esa declaración resonó con fuerza en el ambiente. La multitud, aunque dividida, comenzaba a inclinarse hacia Javier y Verónica. Se escucharon murmullos de aprobación, al menos media docena de personas alzaron sus copas en un gesto de apoyo. Pero en el fondo, Javier sabía que la lucha apenas comenzaba. La advertencia del dueño de la mansión latía en el aire como un tambor distante, una sombra que amenazaba a cada uno de ellos. Eso es lo que no entienden, dijo el hombre con un tono helado. La historia se repite. Elementos que rompen con el orden establecido solo encuentran su final en el desastre. ¿Desastre? ¿Cuál es el desastre de enfrentar la verdad?, replicó Verónica, siempre al lado de Javier, su mano entrelazada con la suya. Desastre es reconocer nuestros errores, o es más bien seguir ignorando el dolor que han causado. La multitud pareció respirar al unísono. La energía contenida estaba a punto de explotar, y Javier podía sentir que la inercia se movía a su favor. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar la victoria, un estallido de risa burlona llenó la sala. ¿Pueden ver esto?, el dueño de la mansión gesticuló al salón. Este es el estúpido coro de los perdedores. Se ven ridículos tratando de ser héroes en una historia que ya tiene dueño. Las palabras le hicieron eco a Javier, pero en lugar de amilanarse, se sintió más fuerte. Cualquier adjetivo que el potente hombre usara para despreciarlo solo serviría para galvanizar sus convicciones. Con una serenidad inusitada, Javier se volvió hacia la multitud. ¿Quiénes están conmigo? ¿Quiénes están listos para contar sus historias? Alcemos la voz juntos. El silencio fue reemplazado por un clamor de apoyo. Uno a uno, más personas levantaron la mano, gritando, afirmando su compromiso. El eco de su eco levantó un fervor abrumador. La alegría brotó del pánico, y Javier sintió que aquel era el momento que habían estado esperando, pero,
mientras la multitud se unía, Javier notó como el dueño de la mansión retrocedió, su rostro se transformó en una máscara de frustración y rabia. La sonrisa que se había dibujado en la cara de Javier pronto se desvaneció ante una sensación de inquietud. Algo oscuro y siniestro parecía cernirse sobre ellos. Entonces, dijo el dueño lentamente, su voz cargada de veneno, esta es la batalla que eligieron. Pero recuerden, la guerra no ha hecho más que comenzar. Javier sintió que el aire se enfrió de inmediato. La amenaza latente se hizo más real que nunca, y en su interior surgió una pregunta aterradora: ¿qué precio tendrían que pagar para luchar por su verdad? La tensión se podía cortar con un cuchillo, y Javier supo que esta noche marcaría un antes y un después. En su corazón, entendía que la lucha apenas comenzaba, y los mitos ocultos de la familia del castillo estaban a punto de revelarse. Pero, ¿serían capaces de hacer frente a la historia que no querían revivir? El clamor de la multitud resonaba en los oídos de Javier como un tambor de guerra. Cada grito, cada mano levantada se transformaba en una chispa de esperanza, pero esa misma energía vibrante contrastaba con la sombra ominosa que el dueño de la mansión proyectaba sobre ellos. «Estamos unidos», gritó Vicente, sus ojos fijos en el hombre que parecía más un rey tirano que el anfitrión de una gala. El eco de su voz reverberó por el gran salón, y Javier sintió que la adrenalina lo empujaba a seguir adelante. Era ahora o nunca. «Miren a su alrededor», continuó Vicente, «nos han hecho sentir pequeños, pero aquí, en esta sala, somos muchos». Sus palabras no nos aterran. «Sí», respondió Verónica, su mano todavía entrelazada con la de Javier, su fuerza lo anclaba. «No permitiremos que nos separen con sus miedos. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y está a tiempo de que el mundo las escuche». Con cada palabra, la multitud iba tomando más confianza. Aquella noche, el miedo se estaba desvaneciendo, y un nuevo fuego comenzaba a arder en los corazones de cada uno. Javier podría alzar su voz y ser escuchado. Pero justo cuando el ambiente se hacía electrizante, una puerta lateral se abrió de golpe, interrumpiendo el ardor de la asamblea. Un grupo de hombres ataviados con trajes oscuros entró, sus miradas intensas recorrían la sala, y la risa burlona del dueño de la mansión resonó otra vez, esta vez con un tono más triunfante. «Ah, mis hombres de confianza. Aquí están. Los que mantienen el orden cuando las cosas se ponen complicadas». Su sonrisa era ahora más sutil, pero el peligro que emanaba de él era palpable. La multitud se quedó en silencio, el sentido de unidad se tambaleaba ante la llegada de los nuevos personajes. «¿Qué van a hacer?», preguntó Javier, alzando la voz con valentía. «¿Nos van a silenciar otra vez?». «Silenciar», el dueño rió sin alegría. «No necesitamos silenciar a quienes se buscan el desastre, solo recordarles quiénes son». Una de las figuras de traje oscuro dio un paso adelante, su presencia era intimidante. Javier sintió que el aire se tornaba aún más pesado y oscuro. El hombre lo miró directamente a los ojos, como si pudiera leer sus pensamientos. «Tú, Javier, has sido un peón en este juego mucho tiempo. Pero ahora, es el momento de jugar en serio». Las palabras resonaron en la mente de Javier como un eco perturbador. Era posible que lo conocieran. La idea de que sus secretos estuviesen al descubierto provocó que su corazón latiera con fuerza. Verónica sintió el agarre de su mano tensa y se asomó a su lado. «No les temas», le susurró, «eso es lo que buscan, que respondas al miedo». «¿Y qué es lo que buscan realmente?», preguntó Javier, desafiando la presión que sentía en el pecho. «La historia se repetirá. Otro ciclo de silencio y sufrimiento. Estamos aquí para cambiar eso». El hombre de traje oscuro esbozó una ligera sonrisa que no coincidía con la frialdad en sus ojos. «Recuerda, cada historia tiene un precio. La tuya, puede costarte más de lo que imaginas». Fue un golpe bajo. Javier sintió un nudo en el estómago, pero una voz interior le decía que debía continuar. Necesitaban saber que estaban dispuestos a arriesgarlo todo. «Así que empiece el juego», exclamó, reuniendo el valor que quedaba en su interior, madurando en una rabia ardiente. Los murmullos en la multitud se intensificaron otra vez, pero había un matiz adicional ahora, una combinación de miedo y determinación. «Díganles a todos quiénes son realmente», gritó Vicente, animando a los demás a unirse. Mientras esa súplica resonaba, Javier observó cómo cada rostro, al principio lleno de preocupación, se tornaba en uno de desafío. El dueño de la mansión y su grupo de hombres parecían cada vez más incómodos. En ese instante, Javier se dio cuenta de que la guerra estaba más cerca de estallar de lo que pensaba. La historia del pueblo no solo se estaba escribiendo en ese instante, sino que estaba a punto de desbordarse y convertirse en una tempestad, pero en lo más profundo de su ser,
sabía que a partir de esa noche, las consecuencias se harían sentir. La pregunta seguía en el aire, y era inevitable, hasta dónde estarían dispuestos a llegar para defender la verdad. Las luces de la mansión titilaron repentinamente, y un grito desgarrador rompió el silencio que había seguido a la confrontación. Algo estaba a punto de suceder, y la comunidad de Javier se preparaba para enfrentarlo. Mientras el eco del grito se desvanecía, Javier se sintió más firme que nunca. Pero, con una sensación de desasosiego, se preguntó, ¿quién era realmente el enemigo aquí? Y, sobre todo, ¿cuál sería el precio de su rebelión? El grito resonó como un trueno en la sala, sacudiendo a Javier hasta lo más profundo. La multitud se volvió, inquieta, mientras una sombra se proyectaba en la entrada por la luz que se filtraba. Una mujer, de cabello rizado y mirada desafiante, fue la que había alzado la voz. Ella se abrió paso entre los hombres de traje, sus pasos firmes y decididos. «Soy Noelia», dijo, con una voz tan firme que parecía cortar el aire. «No tengo miedo de ustedes. Venimos a reclamarnos a nosotros mismos». Javier sintió como el aliento se le escapaba al ver la seguridad en la mujer. Ella se plantó frente al dueño de la mansión, que ahora parecía menos seguro de su propia autoridad. Un murmullo corrió por la sala, cada uno comprendiendo que la guerra ya había comenzado. «Reclamar lo que nunca te ha pertenecido», respondió el hombre tirano con una risa burlona. «Eres tan ingenua. No habíamos visto este tipo de resistencia desde hace años, punto. Ha llegado el momento de que dejemos de ser peones en tu juego», replicó Noelia, su mirada fiera. «Las amenazas ya no funcionan. Nos hemos cansado de vivir en las sombras». Los hombres de traje oscuro intercambiaron miradas, confundidos, como si la seguridad de su líder hubiera comenzado a tambalearse. Javier sintió un calor creciente en su pecho. La rabia de años de opresión se reflejaba en la determinación de Noelia, y no podía evitar admirarla. «Vamos, sigamos su ejemplo», gritó Javier, dando un paso hacia adelante. Su voz resonó con fuerza mientras cada palabra se llenaba de un nuevo sentido de propósito. «Hoy no solo luchamos por nuestras historias, luchamos por nuestra libertad. Este no es solo un momento, es el comienzo de un nuevo capítulo». La multitud comenzó a alzar sus voces, una ola de unidad que crecía inmensa. Los ojos antes llenos de temor se encendieron ahora con luz y determinación. Vicente se unió a la iniciativa, levantando un brazo. «Nadie va a callarnos más. Hoy tomaremos lo que nos pertenece». Los hombres de traje intentaron avanzar, pero los gritos de la multitud se hicieron más fuertes. Las manos se entrelazaron en una cadena solidaria, una barrera contra el miedo que intentaban infringir. Cada grito era un clamor de resistencia y renovada esperanza. Este era su momento, sin embargo, el dueño de la mansión no iba a permitir que la situación se descontrolara. «Esto es solo una revuelta infantil», dijo, tratando de mantener la calma. Pero sus palabras sonaban cada vez menos convincentes. «Pueden gritar todo lo que quieran, pero les recuerdo que el precio de la rebeldía es alto. Punto». «No temo tu amenaza», replicó Noelia, desafiando la mirada del tirano. «No vamos a retroceder hasta que la verdad sea escuchada. Nuestra historia no tiene precio». El dueño de la mansión entrecerró los ojos, como un depredador observando a su presa. Pero en sus ojos también había algo más, una chispa de inquietud. Se estaba dando cuenta de que esa noche podría perder mucho más que un simple juego. Javier sintió el impulso de avanzar aún más hacia el corazón del conflicto, pero una oleada de dudas le pasó por la mente. ¿Qué sucedería si su valentía resultaba ser demasiado arriesgada? ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de sus actos? Mientras contemplaba el rostro decidido de Noelia, algo dentro de él se aclaró. No estaba solo, aquellos que le rodeaban sentían lo mismo. Había algo más en juego que solo vidas individuales. Entonces, de repente, un estruendo ensordecedor resonó a través de la mansión. Un destello de luz atravesó los cristales rotos, haciendo que la sala casi se iluminara por completo. Un nuevo desafío se aproximaba, de afuera llegaba una marea de fuerzas que buscaría aplastarlos. Las miradas se cruzaron en un momento de terror y desafío. «No importa lo que venga, juntos somos invencibles», exclamó Javier. Pero la verdad colisionaba con una certeza cruda, el verdadero peligro se acercaba, y ya no podían dar marcha atrás. La pregunta flotaba en el aire, ¿podrían mantenerse juntos cuando la tormenta estallara? ¿Sería suficiente su valentía para resistir el próximo embate que lo cambiaría todo? En el fondo de sus corazones, sabían que las decisiones de esa noche podrían alterar el destino no solo de ellos, sino de toda la comunidad. El estruendo resonó nuevamente, esta vez acompañando el inconfundible sonido de pasos firmes acercándose. La multitud comenzó a replegarse, instintivamente buscando refugio detrás de Noelia y Javier. Era una sensación primitiva,
un deseo de protección en medio del caos. Sin embargo, algo aún más enigmático se cernía en el aire, justo en el borde de la entrada, la sombra que había tironeado de la luz reveló su verdadero rostro. Un grupo de colaboradores de Noelia, hombres y mujeres de su comunidad, emergieron del tumulto como si hubieran sido convocados por su coraje. Miranda, una anciana sabia, avanzaba con un bastón que parecía personificar la historia de su lucha. Su mirada, aguda e incisiva, atravesaba el espacio hasta posarse en el tirano. «Detente», exclamó con una voz que no admitía dudas, las miradas se encontraron y, en medio de la incertidumbre, la fuerza de la comunidad comenzó a entrelazarse. Estas personas no eran solo amigos y familiares, eran la defensa y el eco de las historias olvidadas que habían sufrido en silencio. El dueño de la mansión se puso recto, una mezcla de desdén y sorpresa en su expresión. 200 años de control en la vida de la gente para terminar aquí, en esta farsa, se burló, aunque su voz vacilaba ligeramente. No entienden que tienen todo en su contra. No tenemos nada que perder, dijo Javier, su corazón latiendo con fuerza, resonando al ritmo del clamor que se formaba a su alrededor. Pero nosotros elegimos luchar, y eso le da significado a nuestras vidas. Noelia dio un paso adelante, su determinación brillando como el sol. Tal vez perdamos todo, pero si caemos, caeremos luchando. No hay vuelta atrás. La multitud estalló de nuevo en vítores, sus palabras resonando aún más fuerte que antes, como una sinfonía de liberación. Los hombres de traje comenzaron a retroceder lentamente. El tirano, ahora completamente agobiado, no tenía ningún control sobre la situación. La realidad se filtraba a través de su fachada de poder, una grieta que empezaba a dibujarse. La gente simplemente podía ver su miedo, sin embargo, un oscuro silencio se cernía sobre ellos de nuevo. Javier sintió que una energía diferente invadía la sala, los vientos de cambio soplaban. Pero, incluso en medio de esa fiebre colectiva, había un vacío que lo llenaba de inquietud. ¿Y si esto no era suficiente? El poder de su adversario se había alimentado de la opresión durante demasiado tiempo. Él tiene cómplices fuera, advirtió Vicente, el rostro pálido. No podemos quedarnos aquí. Si actúan, nos arrastrarán bajo su sombra. La multitud se quedó en silencio, su esperanza temblando momentáneamente. Era el momento de la verdad y lo sabían. La valentía de Noelia y Javier había encendido una pequeña llama, pero podrían sostenerla frente a lo que se acercaba. No podemos esperar a que vengan por nosotros, dijo Miranda, su voz firme. Debemos ser proactivos. Debemos reunir a todos. Los ojos de Noelia brillaron con una luz de determinación. Si este es el fin, no será en la oscuridad. Será una lucha por la verdad. Cada rincón, cada voz, con un murmullo de asentimientos, la multitud comenzó a organizarse, ahora no como víctimas, sino como un frente unido dispuesto a enfrentarse a la tormenta. Javier sintió que una nueva etapa se abría ante ellos, un destino nuevo brillando en el horizonte. Sin embargo, cuando las puertas de la mansión temblaron casi con vida por la presión de lo que llegaba, una voz retumbó afuera: no escaparán de nosotros. Era un recordatorio brutal de que la lucha no había hecho más que comenzar. ¿Qué deben hacer ahora?, susurró Javier en voz baja, sintiendo como la nueva incertidumbre se convertía en un elefante en la habitación. Comenzaba a darse cuenta de que su viaje sería más complicado de lo que jamás había previsto, y justo cuando pensaron que las palabras de aliento eran suficientes, una figura imponente emergió a la vista en la entrada, bien vestida y con una mirada astuta. Su presencia hizo que la multitud se congelara, y la razón para su llegada se tornó aterradora. ¿Quién eres tú?, preguntó Noelia con voz temblorosa pero desafiante, mientras el extraño sonreía, dejando entrever un conocimiento oscuro que prometía cambiar todo lo que creía. La figura se quedó en el umbral, su silueta recortada contra la luz tenue de la mansión. Una sonrisa enigmática se dibujaba en su rostro, sugiriendo que conocía secretos que no deberían ser compartidos. La multitud, ahora unida, contenía el aliento, esperando la respuesta que definiría su próximo paso. Noelia, Javier, comenzaron a resonar las palabras con un tono cálido que contrastaba con el ambiente tenso. No soy un enemigo, pero estoy aquí para ayudar. La voz pertenecía a una mujer de cabello oscuro, trenzado en una larga coleta que caía por su espalda. Sus ojos, profundos y llenos de determinación, parecían atravesar la fachada de cada persona que miraba. ¿Ayudar? ¿Cómo podemos confiar en ti?, respondió Javier, el escepticismo claramente marcado en su frente. Sentía una mezcla de esperanza y desconfianza, especialmente cuando el peligro aún giraba afuera. La mujer dio un paso adelante, desafiando la fría brisa que anunciaba la amenaza inminente. Me llamo Mariana. He estado observando su lucha desde las sombras. Su mirada se centró en Noelia. Sé el poder que tienen juntos.
sé de las verdades que han ocultado a su comunidad durante años. No podemos perder tiempo, interrumpió Vicente, aún con el rostro pálido. Si esta persona tiene información, es vital que la escuchemos. Mariana asintió, y con una entrega casi poética comenzó a relatar cómo había infiltrado las líneas del tirano, descubriendo sus planes y sus cómplices. Él tiene aliados en la ciudad, pero también tiene debilidades. Los mismos miedos que ha impuesto a otros lo convierten en un blanco vulnerable. Los murmullos comenzaron a revolotear entre la multitud, la esperanza reavivándose. Javier sintió que un hilo de conexión se formaba, como si las almas de todos ahí presentes comenzaran a tejerse en una red indestructible. Mariana levantó la mano, pidiendo silencio. Los poderosos se alimentan del miedo, continuó, su voz firme. Pero al reconocer su debilidad, como ustedes lo han hecho, pueden convertirse en su peor pesadilla. Ustedes son la chispa de cambio. Cada uno aquí tiene un papel en lo que está por venir. No hay claridad en el camino, murmuró Noelia, mientras su corazón palpitaba con cada palabra. ¿Y si fallamos? Mariana se acercó a Noelia y, con una mirada profunda, le dijo, la verdadera tragedia no es caer, sino no levantarse. La esperanza no solo se da en la victoria. Se da en la lucha. En ese momento, Javier sintió una chispa. La chispa que vino de la fuerza colectiva. Era como si una puerta secreta se hubiera abierto en su interior, revelándole que el miedo no sería el comunión de sus vidas, sino el combustible para su avance. La multitud, ahora más ferviente, comenzó a murmurar unificadamente, lucharemos. Lucharemos juntos. Mariana llevó su mano al pecho y, con un gesto firme, dijo, necesito que ustedes se preparen. El tiempo se agota, y vendrán por ustedes, pero hay formas de defenderse. Vamos a organizarnos, a crear una red. De repente, un sonido ensordecedor rompió la conversación. Las puertas de la mansión se sacudieron violentamente, como si una tormenta se aproximara con furia. Las miradas se volvían hacia esa entrada, la tensión palpable en el aire, tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Rápido. Afuera. Todos. Instó Vicente, su voz temblando de adrenalina. Debemos actuar ahora. La multitud se movió en un solo cuerpo, dirigiéndose hacia la salida. Noelia, con la mano de Javier apretando la suya, sintió un escalofrío de anticipación. Un paso al frente, y todo podría cambiar. Pero al cruzar el umbral, la imagen que se presentaba no era la que esperaba. Allí, en la penumbra, se alzaba un grupo de figuras que habían sido convocadas por el miedo, y su intención se sentía oscura, ruidosa. No se muevan. Gritó una voz profunda desde el fondo, y el vacío en el aire se tornó en un momento de espera. Era la hora de enfrentarse a su destino. Estaban realmente listos para la batalla que los aguardaba. Noelia inhaló profundamente, listándose no solo para luchar por su vida, sino también por la verdad, el cambio y por aquellos que no podían luchar. Estamos listos, respondió, mientras las sombras se acercaban. ¿Sería este el principio de su liberación o la culminación de su peor pesadilla? El aire se volvió un espeso velo de tensión. Las sombras se agruparon, revelando rostros enojados, armados y llenos de odio. Noelia sintió que la adrenalina recorría sus venas, como si cada latido de su corazón retumbara al mismo tiempo que el grito de la figura oscura. La multitud se agrupó, dibujando una línea de defensa, pero Javier, aún aferrando su mano, dio un paso adelante. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, su voz temblando, pero desafiante. Las figuras, vestidas de negro, se movieron como si fueran un solo ente, una masa unida impulsada por un propósito oscuro. Uno de ellos, más alto que el resto, dio un paso al frente. Somos los ojos de la ciudad, declaró, sus palabras resonando en la noche. Y hemos venido a recordarles su lugar. Ustedes no pueden vencer al poder. Mariana estiró la mano, interponiéndose entre Javier y los oscuros visitantes. Ustedes no saben lo que enfrentan, dijo con un aplomo que sorprendió incluso a Noelia. Este grupo es más fuerte de lo que cree. Estamos listos para luchar. La figura alta sonrió con cinismo. ¿Listos? No lo parecieran. ¿Qué pueden ustedes hacer? Noelia sintió la urgencia del momento. Todo el miedo acumulado, todas las dudas que la habían agobiado se tornaron en un fuego interior. Con un paso firme, se hizo espacio al frente. No hemos llegado tan lejos solo para rendirnos, proclamó, su voz resonando en el eco de la noche. Los murmullos a sus espaldas crecieron, el poder de su declaración despertaba la unión que habían forjado. Vicente, junto a ella, alzó su voz, ellos han despertado nuestra fuerza. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta lucha, desde el más pequeño hasta el más grande. Gobiernos, tiranos,
no pueden controlar lo que no entienden. La figura alta desvió la mirada hacia sus compañeros, quien destilaban incertidumbre. ¿Son en verdad una amenaza?, cuestionó. Su orgullo tocado, Mariana se unió a Noelia y Vicente, creando un triángulo de determinación. La única amenaza aquí son ustedes. El miedo se acaba hoy, respondió, su convicción vibrante entre ellos. La multitud comenzó a murmurar en un crescendo, cada palabra ayudando a construir una muralla de valor. Estamos juntos. Estamos aquí para quedarnos, gritó un hombre al fondo, y otros lo siguieron, creando un clamor que resonó entre los árboles. La figura alta retrocedió, pero la presión del grupo oscuro amplió su presencia. Este será un error, lo lamentarán, advirtió, aunque sus ojos denotaban una preocupación nueva. La amenaza de un número creciente, una fuerza que no podían ignorar. Otro miembro del grupo oscuro se adelantó, con una risa burlona, pero creen que su grito les salvará. No saben a lo que se enfrentan. Noelia sintió que el peso de su decisión se intensificaba. De pronto, comprendió que no solo se trataba de lucha física, sino de un juego de mente y corazón. No se trata solo del miedo que ustedes traen, dijo con toda su fuerza, mirando fijamente a la figura alta, sino del amor que nosotros tenemos por lo que defendemos. Por cada vida que ustedes intentan aplastar, surgirán 10 más dispuestos a luchar. Un instante de silencio recorrió el aire, y Noelia supo que había sembrado una semilla de duda entre ellos. La fuerza no se mide solamente en armas, sino en el espíritu que se lleva dentro. Avancemos. Vociferó Vicente, rompiendo el hechizo de la momentánea calma. La multitud, ahora galvanizada por la valentía de Noelia y sus amigos, se movió como una ola decidida. Los oscuros se veían cada vez más acorralados, pero justo cuando la confrontación parecía inminente, un sonido distinto cortó la tensión, un estallido en la lejanía, seguido de gritos. Las figuras oscuras hicieron un movimiento hacia atrás, la confusión brillando en sus ojos. ¿Qué fue eso?, preguntó uno, rápidamente atemorizado. Pero Noelia sintió que una oportunidad había llegado, y con ella, una decisión crucial. Es nuestra oportunidad, susurró a Javier, listas para aprovechar la distracción. Hacia dónde lo llevaría este inesperado giro, mientras el caos se intensificaba, una posibilidad inmediata de escape se perfilaba ante ellos. Noelia y sus amigos podían dar un paso al frente y convertirse en el faro de esperanza que la comunidad necesitaba, o caer ante la oscuridad que se palpaba en el aire. En ese contexto caótico, la voz resonó otra vez: vengan con nosotros, o enfrenten la perdición. El desafío estaba claro. Noelia inhaló otra vez, sintiendo que el futuro de todos pendía de un hilo. ¿Escaparían hacia la libertad o se quedarían a luchar? La decisión que tomaran en los segundos que seguían podría cambiarlo todo para siempre. La tensión en la mansión era casi palpable, un hilo de destino que se tensaba con cada instante, cada mirada. El sonido de la confrontación resonaba como un tambor de guerra, pero el verdadero estallido de poder estaba en el espíritu de aquellos retraídos tras las sombras, en la voluntad de luchar de Javier, Verónica, y su comunidad. Noelia, con su voz potente, marcó el tono del momento. No hemos venido a rendirnos, hemos llegado para luchar. Que se escuche nuestra voz, que se reconozca nuestro valor. Las palabras reverberaron en el aire, llenando el espacio que podría haberse sumido en terror. Cada corazón palpitante reivindicaba una historia que necesitaba ser contada. Eso es, gritó Vicente, a su lado, animando a la multitud a seguir esa inercia. No estamos solos, nuestra fuerza reside en la unión. Un clamor de aliento creció entre ellos, como un eco de poder compartido que parecía desafiar la oscuridad que se cernía a su alrededor. Los hombres de traje, ataviados de intimidación, vacilaron. La voz de su líder, una máscara de confianza, se tornaba en inquietud. Ustedes no entienden lo que han desatado. Nosotros sabemos muy bien lo que hemos desatado, respondió Javier, cruzando su mirada con Noelia. La historia ya no nos pertenece solo a ustedes. Si quieren guerra, aquí está nuestra demanda: justicia y verdad. Cada palabra resonaba como un clarín, un llamado a la lucha que iba más allá de un simple desafío. Había un fuego en sus ojos, una promesa de que pelearían hasta el último aliento. Mientras los gritos se transformaban en un espíritu colectivo, el dueño de la mansión se dio cuenta de que el control que había mantenido por tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse. ¿Creen que su resistencia cambia algo? Nunca podrán vencer el poder, dijo, aunque ya no tenía la misma seguridad en su voz. Ese poder que tanto atesora se alimenta del miedo y el sufrimiento de los que han sido olvidados, replicó Verónica, estallando en valor. Hoy, nosotros somos los que hemos decidido alzar nuestras voces, y no serán suficientes sus amenazas para callarnos. La multitud siguió el ritmo de sus palabras, un coro potente que resonaba con propósito. La historia es nuestra.
Gritaron, una ola de determinación que barría con todo a su paso. De repente, un sonido estruendoso sacudió la fachada de la mansión. Un grupo de ciudadanos, armados no con armas, sino con pancartas y gritos de resistencia, se unían desde atrás. Ese grito colectivo de la comunidad, las voces del pueblo, resonaba como una balada de esperanza en la oscuridad. Estamos aquí para quedarnos. Era un recordatorio de que la lucha no solo era de ellos, sino de todos. El hombre alto, que antaño se había erigido como símbolo de miedo, palideció. ¿Quiénes son estos? Esto no puede estar sucediendo. La confusión se hizo evidente en su rostro, reflejando el comienzo de su fracaso. El pueblo está aquí y jamás se va a callar. Gritó Javier, viendo cómo las miradas de la comunidad se levantaban, alimentándose de esa energía compartida. El tirano, quien había pretendido aplacarlos, se veía ahora acorralado, enfrentando las consecuencias del miedo que había sembrado en sus corazones. Hoy, no solo luchamos por nosotros. Luchamos por todos aquellos que fueron silenciados, continuó Noelia, sintiendo su voz cobrar fuerza como las olas del mar. Haremos que cada voz cuente, que cada historia sea escuchada. Porque no hay poder más grande que la verdad. Finalmente, la multitud se dio cuenta del cambio que se estaba gestando. Las sombras retrocedieron frente a la luz de su convicción. La batalla que parecía perdida comenzó a inclinarse a su favor, transformándose en un símbolo de esperanza. Con una determinación renovada, la comunidad se unió, una fuerza indomable que avanzaba con firmeza. Juntos, gritó Javier, y todos levantaron sus brazos, una manifestación de unidad. La oscuridad que había amenazado consumirlos se disolvió en su luz. Con cada paso hacia adelante, cada voz alzada, ellos reclamaban no solo su futuro, sino la posibilidad de un mundo donde la verdad pudiera brillar. Ese fue el momento en el que todo cambió. La opresión de los del castillo se disolvió, y lo que había empezado como un enfrentamiento se convirtió en una celebración de la liberación. En ese instante, no eran solo un grupo, eran una historia renaciente, unida por el amor, el respeto, la dignidad, la esencia de su comunidad. Mientras la multitud celebraba, Javier sintió una compasión profunda por aquellos que no habían conseguido estar presente en ese momento. La memoria de cada trabajador, cada sacrificio, cristalizó en sus emociones. La lucha no solo había sido por ellos, sino también por los que habían venido antes y los que vendrían después. Hoy, comenzamos un nuevo capítulo, proclamó Noelia, su voz resonando en el aire fresco de esa noche de transformación. Por un futuro donde cada voz se escuche y cada historia se cuente. Fue un grito de victoria, un pacto de esperanza que renovó la energía colectiva de todos. Y, mientras las estrellas brillaban sobre la mansión que ahora simbolizaba un renacer, cada persona sintió que su vida había sido transformada para siempre. La comunidad había atravesado la sombra y surgió más fuerte, más unida. La historia de los del castillo ya no era solo suya, era suya, la de todos, reescrita en la luz de la verdad. El viaje apenas comenzaba. Pero antes de que esta historia culmine, tienes que ser parte de este cambio emocional. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal, no dejes pasar la oportunidad de conocer más historias que inspiran. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora, porque cada clic alimenta el viaje hacia más verdades compartidas. Comenta tus sentimientos sobre este final, quiero saber qué te ha impactado. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Hazlo ya.